Hola gente, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, tal como les prometí, vamos a hablar un poquito del mosquito Aedes aegypti y dengue y toda la información de actualidad. Bueno, empezamos comenzando con la definición del dengue, que es una infección viral que se transmite del mosquito Aedes aegypti, como todos sabemos, a personas. El mosquito funciona como un vector, en el cual necesita de un huésped, que es el ser humano, para propagar la infección. Sepan que existe 4 tipos de serotipos del dengue, que es DENG 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4, y los mismos circulan por toda América y en algunos países simultáneamente. En las Américas, el Aedes aegypti está ampliamente distribuido en todo el territorio. Solo Canadá y Chile están libres de dengue y del vector. Uruguay no tiene caso de dengue, pero tiene el mosquito. El dengue tiene un comportamiento estacionario. Sepan que en el hemisferio sur ocurre durante la primera mitad del año, en cambio en el hemisferio norte en la segunda mitad. Esto ocurre por, obviamente, los climas más cálidos, lluviosos y las más altas temperaturas, ¿no? Sepan que el mosquito aparece con altas temperaturas y con el calor. Bueno, ¿cuáles pueden ser las formas de infección? Esto lo resalté porque es sumamente importante. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras personas, es la única forma en la cual, o la forma principal en la cual puede transmitir la enfermedad. Sepan que la enfermedad no se puede transmitir de persona a persona, sino de mosquito que contrae dengue hacia otras personas. Bueno, acá como les venía diciendo, el contagio se puede producir principalmente por la picadura de los mosquitos infectados y nunca de forma directa de una persona a otra, ni a través de objetos, ni de leche materna. Una vez que el mosquito con dengue entra en contacto con el ser humano, comienza a desarrollarse el virus. Y como toda enfermedad viral, sepan que se necesitan 48 a 72 horas para que aparezcan los primeros síntomas, en caso de que haya síntomas. Bueno, acá vamos a hablar un poquito de los síntomas del dengue. Inicialmente sepa que el diagnóstico se confirma con un análisis de sangre y los síntomas pueden comenzar como con fiebre elevada, hasta 40 grados, o puede ser más también, acompañado de malestar general, náuseas, vómitos, dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, de músculos, articulaciones y eritema. La enfermedad puede progresar a formas graves, caracterizada principalmente por dificultades respiratorias y daños graves en órganos. He conocido ciertos casos que han tenido hepatomegalia, agrandamiento del hígado, así que hay que tener especial cuidado en esos casos. Luego más adelante vamos a comentar cómo se pueden agravar estos casos, ¿no? También existe la posibilidad de que el paciente sea asintomático y esto va a ser gran cuestionamiento en toda la charla de hoy. Más adelante se van a enterar por qué, siendo aún más complejo el proceso de aislamiento y de nuevas infecciones a nuevos pacientes. ¿Por qué? Porque si uno está asintomático, no sabe que contrae dengue y puede automáticamente esa persona que lo pique el mosquito y el mosquito contrae el dengue y que se produzca el circuito que ya hemos comentado hace un rato. Así que hay que tener especial precaución en estos casos. Bueno, la infección por un serotipo de dengue seguida por otra infección con un serotipo distinto, ¿se acuerdan que habíamos comentado recién que había 4 serotipos? Bueno, esta situación aumenta el riesgo de una persona de padecer un dengue grave y hasta morir, ya que por tratarse de una hiperreactividad, ¿qué es una hiperreactividad? Es cuando el individuo tiene mayor cantidad de anticuerpos que las que debería tener. Esto ocurre cuando tenemos varias infecciones, como en este caso, o también cuando uno se vacuna. Cuando se vacuna también, ¿qué hace? Contrae anticuerpos. Entonces, en este caso, los síntomas son mucho más graves y pueden abarcar alteraciones hepáticas, como dijimos recién hace un rato, la hepatomegalia, alteración del sistema nervioso central, a nivel del corazón y los órganos más comprometidos. Bueno, sepan que este virus permanece en el individuo entre 5 y 7 días, pero los síntomas continúan y dependen de la evolución de cada paciente. Es muy importante esto que voy a comentar ahora, que una persona deja de contraer el dengue entre 7 a 10 días después de que comiencen los síntomas. Luego de los 10 días ya se pueden quedar tranquilos de que el paciente no puede ya contraer el virus. Entonces quizás en ese caso, si ya el paciente se encuentra mejor, puede dejar de estar aislado.
¿Cómo podemos prevenir el dengue? Bueno, quizás la mayoría de las personas ya lo saben, algunos casos y otros no, pero bueno, igual los comentamos. No dejar almacenados por varios días recipientes con agua, caso fundamental, muy importante. Uso de repelentes y en caso que se quiera o se pueda, aplicación de la vacuna. ¿Cuáles son los repelentes? Pueden hacerse en forma casera o en alguna farmacia. Citronela al 5% es una solución hidroalcohólica, que es hidroalcohólica, es una mezcla de alcohol y agua. Y DIT al 25%, que es la materia prima de todos los repelentes que se utilizan en el mercado. Actualmente creo que ya hay mayor abastecimiento de repelentes, pero en caso de que no los haya, pueden ir a una farmacia que realiza magistrales y pueden solicitar la preparación del DIT al 25% y ellos se lo pueden preparar. Vamos a hablar un poquito de la vacuna del dengue. Sepan que más de 1000 personas mueren al año por enfermedades transmitidas por mosquitos. Sepan que proviene de un laboratorio japonés y que está aprobada por el Ministerio de Salud, por la ANMAT. Esto es muy bueno porque nos da aval científico, pero sepan que no se encuentra dentro del plan de vacunación, por ende no es gratuita, de hecho tiene un alto costo, pero pueden conseguirla con un descuento de obra social, con una receta médica, dependiendo de cada obra social. Es una vacuna tetravalente de virus vivo atenuado y que protege contra los 4 serotipos de dengue, que dijimos hace un rato, desde el DEN 1 hasta el DEN 4. Son 2 dosis con un intervalo de 3 meses cada una. Está contraindicada en embarazadas, en pacientes en periodo de lactancia, en personas inmunocomprometidas, o sea que estén consumiendo algún tipo de corticoides, y los chicos menores de 4 años. Sepan que esta vacuna se encuentra en fase 3 de la investigación clínica, ya está aprobada, pero aún le faltan otras investigaciones. Sepan que cualquier medicamento o vacuna requiere etapa 4 fases de investigación, así que le falta la fase 4. Bueno, es muy importante aclararles que no está escrito acá, pero que sepan que la mayor cantidad de anticuerpos de la vacuna se produce con la segunda dosis. O sea, ustedes se vacunan en este mes, aproximadamente la segunda dosis la van a tener en invierno. ¿Qué quiere decir esto? En invierno quizás baja la prevalencia del mosquito, entonces la vacuna les va a ser más útil para el verano, no para esta temporada. Eso ténganlo en cuenta, si deciden o no vacunarse. Bueno, ¿cuál es el tratamiento del dengue? Fundamental hidratación, siempre, consumo de agua, paracetamol para la fiebre y dolores intensos, uso de mosquiteros, por supuesto, para prevenir la entrada de otros mosquitos, y como ya dijimos hace un rato, aislamiento del paciente. Porque no debe volver a ser picado por un nuevo mosquito, porque este puede contraer el virus y empezar a contagiar a individuos sanos, como ya lo hemos charlado. También es fundamental no automedicarse y realizar la consulta médica correspondiente y en lo posible, si se desea o no, aplicarse la vacuna. Siempre que sientan que tienen sintomatología que puede llegar a ser dengue, es fundamental que vayan al centro médico más cercano y no se automediquen. Yo leo cuál es el tratamiento, pero siempre hay que ir al médico de primera medida, ¿no? Pero bueno, para que tengan en cuenta que el mejor analgésico en estos casos es el paracetamol. Bueno, y esto con respecto a todo el tema de vacunas y de los pacientes asintomáticos, ha surgido bastante inquietud con respecto a los postulados de Koch y los pacientes asintomáticos. ¿Por qué? Bueno, ahora se los voy a comentar. Por eso también decidí incorporarlo en esta charla de hoy. Sepan que, para los que no saben, los postulados de Koch son 4 criterios que fueron diseñados para establecer la relación causal entre los patógenos, entre los microorganismos y las enfermedades. Fueron elaborados por el médico alemán Robert Koch en 1884. Entonces, como en su momento surgió la inquietud de los pacientes asintomáticos y si tiene relación o no con estos postulados, por eso me pareció importante plasmarlos en esta charla de hoy. Bueno, ¿qué dice el primer postulado de Koch? Que el microorganismo debe poder ser encontrado en abundancia en todos los organismos que estén padeciendo la enfermedad, pero no debería encontrarse en los que se encuentren sanos. Uno dice, bueno, tiene sentido, es cierto. Si se sospecha de que un microorganismo es el agente causal de una enfermedad en particular,
debería poder encontrarse en todos los organismos que estén sufriendo dicha enfermedad, mientras que los individuos sanos no deberían tenerlo. Entonces, bueno, en esto consiste el primer postulado. También, en este caso, vamos a hacer inquietud en las personas asintomáticas o las que tienen síntomas muy leves. Son un fenómeno muy común en varias enfermedades infecciosas. Incluso el propio Koch observó que esto ocurría en enfermedades como el cólera, fiebre tifoidea. También se dan enfermedades de origen vírico como la polio, el herpes simple, bueno, el virus del VIH y la hepatitis C. Y como hemos hablado recién, también con el dengue y también con el COVID se han dado muchos casos de pacientes asintomáticos. ¿Qué dice el segundo postulado de Koch? Que el microorganismo debe poder ser extraído y aislado de un organismo enfermo y poder cultivarse en un organismo puro. Esto quiere decir que si se sospecha de que un microorganismo causa una enfermedad, este debe poder ser aislado del individuo infectado y cultivarse por separado en un cultivo in vitro, en condiciones controladas, ¿no? Pero este postulado es bastante, no es real con respecto a los virus, porque ya saben que los virus son parásitos obligados, entonces no es posible extraerlos para poder cultivarlos. Necesitan una célula que es el huésped para poder funcionar como tal. Entonces ya el segundo postulado para los virus no sería viable. Entonces estamos en la inquietud con respecto al primer postulado y los pacientes asintomáticos si tiene o no relevancia y si se puede aplicar o no. ¿Qué dice el tercer postulado de Koch? El microorganismo que se ha cultivado en un cultivo debería poder causar la enfermedad una vez introducido en un organismo sano. Es decir, que si una bacteria ha sido cultivada en un cultivo y se presenta en la cantidad y estadio de maduración apropiado como para causar una patología, al ser inoculada en un individuo sano debería causar la enfermedad. O sea, al introducirlo en un individuo sano, se debería observar con el paso del tiempo los mismos síntomas que se presentan en los enfermos en los que se extrajo el patógeno. De todos modos, acá también vemos otra diferencia porque el propio Koch observó que en enfermedades como la tuberculosis o cólera no todos los organismos eran expuestos al agente patógeno, todos los que eran expuestos al agente patógeno, no todos iban a causar la infección. Hoy sabe también que el individuo con el patógeno no muestra una enfermedad, es relativo de cada individuo a veces, porque también depende de la salud física, del sistema inmune, de haber estado expuesto a un agente previo o no, y de haber desarrollado la inmunidad, o de haber sido vacunado. Entonces hay varios motivos por el cual puede ser que todos los pacientes no tengan los mismos sintomatologías frente al mismo microorganismo. Y por último, el cuarto postulado de Koch, que es un postulado que fue agregado posteriormente al Congreso de Medicina de Berlín, en el que Koch había presentado los otros postulados, que dice que el mismo patógeno debería poder ser reaislado de individuos a quien se les inoculó experimentalmente y ser idéntico al patógeno que se extrajo en el primer individuo enfermo. Entonces se dice que el mismo patógeno debería ser idéntico. Bueno, esto fue añadido por otros investigadores, quienes los consideran relevante, y se estipula que el patógeno que ha causado la enfermedad en otros individuos debería ser el mismo que ha causado la enfermedad en los primeros casos. Son los 4 postulados. Bueno, y como conclusión, yo creo que más allá de todo lo que hablé, me gustaría escucharlos a ustedes acerca de qué piensan acerca de los postulados de Koch y los pacientes asintomáticos, si creen que siguen viables los postulados o creen que sea necesario actualizarlos. Y bueno, me gustaría escuchar sus comentarios y opiniones en el pie del video. Más que nada esto hace referencia al primer postulado de los pacientes, el primer postulado con los pacientes asintomáticos. Con lo cual, sepan que el paciente asintomático existe y hoy en día hay muchos pacientes asintomáticos. Entonces, quería ver su opinión acerca de los postulados de Koch y qué opinan al respecto. Así que bueno, espero que les sirva la información que les probé, que les sea útil, que hayan aprendido más y bueno, me gustaría escucharlos un poco a ustedes o bueno, que me escriban a ver qué les parece. Bueno, muchas gracias, espero que les haya sido útil la información, espero sus comentarios y sugerencias y bueno, espero que se suscriban para seguir viendo mis videos. Muchas gracias, chau chau.
Nos vemos pronto.